Bueno, quiero hacer unos comentarios sobre El Capote de Gogol, uno de los grandes cuentos del siglo XIX. Gogol, uno de los grandes escritores del siglo XIX, padre de esos monstruos literarios que fueron Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. em, y, y El Capote es un gran cuento a pesar de la simplicidad de su premisa, porque es básicamente la historia de un hombre que tiene que cambiar su abrigo porque está estropeado. Y uno diría, qué pelotudez, porque decir, ¿qué tiene de trascendente? Pero bueno, primera cuestión, hay que situarse en San Petersburgo, siglo XIX, años 1830, 1840, es decir, una vida en donde hay que permanentemente luchar contra los elementos de la naturaleza y por lo tanto tener un abrigo estropeado o un abrigo en condiciones es una cuestión de vida o muerte, ¿no? El que tiene el dueño de este abrigo, el que tiene que cambiar el abrigo es Akaki Akakievich, ese es el protagonista. Eh, el narrador hace una suerte de esfuerzo, creo yo, por mostrarlo como un hombre mediocre, para decirlo de alguna manera. Fundamentalmente por el trabajo que hace. Es un copista, eh, trabaja en una dependencia del Estado. Su trabajo es básicamente copiar documentos. Eh, en el escalafón administrativo está en una posición muy baja, por tanto tiene un sueldo muy exiguo. Eh, no tiene vida social. Cuando no es ignorado por sus pares, es objeto de burlas, pero mayormente ignorado. Y digamos que es una vida que en principio, por lo que se describe, parecería triste, eh, pobre, espiritualmente, digamos, y sobre todo de vínculos, digamos, un tipo muy solitario. Hay algo muy particular que tiene que ver con el nacimiento de Akaki Akakievich, porque pobre, parecería que es como alguien que vino al mundo sin mucho deseo encima, porque cuando nace, la madre no, es como que no saben qué nombre ponerle. Dice la madre, bueno, ¿y qué día es hoy? ¿El día de qué santo? Bueno, le ponemos ese nombre. No, pero ese no se puede por tal cosa. Bueno, este otro, no, pero... Entonces finalmente termina eligiendo cualquier nombre, el nombre del padre. Este, y digamos, el nombre que es uno de los primeros marcas del deseo de un bebé, sobre un bebé, digamos, bueno, eh, está estropeado eso también, como el abrigo. Bueno, digamos, en general esa es la vida de Akaki Akakievich, este copista, que tiene, hay un dato no menor, es de esas personas que cuando terminan de su jornada laboral, agarran la carpeta en la que han estado trabajando y se la llevan a su casa para seguir trabajando en su casa. Es decir, va a su casa, cena y después de cenar abre la carpeta y sigue con el trabajo de la oficina de ese día. Ese tipo de personas. Y hay una parte muy buena del cuento, una de mis preferidas, que es cuando Gogol describe los distintos tipos de personas según cómo disfrutan el ocio al momento de la salida del trabajo. Entonces, dice en una frase que viene, una frase larga, ya empezada respecto de cómo disfrutan estas personas, dice, uno, o sea, un tipo de trabajador más emprendedor yendo a toda prisa al teatro. O sea, sale del trabajo y va al teatro, ¿sí? De una. Otro saliendo a dar una vuelta para ver algunos ridículos sombreros de señoras. Vale saber qué querrá decir eso, ¿no? Un tercero asistiendo a una reunión para malgastar el tiempo requebrando a alguna muchacha bonita, estrella de algún pequeño círculo de funcionarios. O sea, el tipo que cuando sale del trabajo va a alguna reunión a buscar a alguna mujer, a acosar básicamente a una mujer. Mientras que un cuarto, o sea, un cuarto tipo de trabajador,
como sucede en 9 de cada 10 casos, ¿qué hace? Visita a un colega de la administración civil que vive en un tercer o cuarto piso de 2 habitaciones pequeñas con un diminuto recibimiento o cocina y tiene humos de elegancia, una lámpara o algún otro objeto que le ha costado muchos abnegados sacrificios, tales como renunciar a ciertas comidas o excursiones campestres. Es decir, la mayoría de los trabajadores lo que hacen cuando salen del trabajo es van y visitan a un colega, a un amigo. Y me gusta esa descripción de vive en un departamentito, en una especie de cuartucho y con ciertos aires de elegancia que le han costado la mitad o más del sueldo en una lámpara o no sé qué cosa. Digamos, esa es la presentación de la historia, ¿no? Pero a pesar de todo esto, a pesar de que el protagonista se la pasa trabajando, podría decirse que es un tipo feliz. Quizá feliz es mucho, pero por ahí anda. Porque dice el narrador, difícilmente podría encontrarse un hombre tan enteramente entregado a su labor. No basta decir que trabajaba con pasión y celo. No, su trabajo era para él una dedicación amorosa. Allí, en su tarea de copia, parecía ver un mundo multiforme y agradable. El deleite se dibujaba en su rostro. A algunas letras les tenía especial afición, y cuando se le ofrecía la ocasión de escribirlas, el gozo le ponía fuera de sí. Es decir, disfruta su trabajo. Quizá es lo único que tiene, pero lo disfruta. Hasta que sucede algo. Y acá es cuando comienza la historia propiamente dicha. ¿Qué sucede? Digamos, llegan los vientos del norte, el invierno, podríamos decir, y tiene que usar su abrigo, digamos, el abrigo que él tiene, y se da cuenta que está todo estropeado, entonces que lo tiene que ir a hacer arreglar. ¿A dónde? Al sastre personal de él. Y acá aparece un gran personaje que es el sastre Petrovich, que, eh, bueno, Gogol es un cago de risa. Gogol a mí me hace reír mucho. Tiene un sentido del humor muy marcado. Y este sastre es un sastre visco no, tuerto, le falta un ojo, y alcohólico. O sea que está generalmente borracho y con un solo ojo. Y la forma en que nos presenta este personaje en una escena que está muy buena, eh, lo voy a leer, porque vale la pena. Vale la pena. Dice, va a buscar a Petrovich, ¿no? Al departamento porque le lleva el abrigo para que se lo arregle. Dice, la puerta del piso de Petrovich estaba abierta porque su mujer había estado friendo pescado, con lo que había llenado la cocina entera de humo a tal punto que ni siquiera se podían ver ya las cucarachas. Bueno, un roñoso muriento, ¿no? Akaki Akakievich atravesó la cocina, sin que le viese siquiera la dueña de la casa, y entró por fin en la habitación del sastre, donde halló a Petrovich, y acá nos presenta a Petrovich, sentado en una mesa grande de madera sin pintar, con las piernas cruzadas debajo de sí como un bajá turco. Tenía los pies descalzos, como es habitual en los sastres cuando están trabajando. Bueno, ese rasgo, vaya a saber. Lo primero que le llamó la atención fue el dedo gordo de Petrovich, que Akaki Akakievich conocía muy bien, con su uña deformada tan gruesa y dura como la concha de una tortuga. Dice, una madeja de hilo de seda y algodón colgaba del cuello de Petrovich y en la rodilla tenía un harapiento trozo de tela. Llevaba 1 o 2 minutos tratando de enhebrar una aguja y fracasando cada vez en su intento. Estaba terriblemente furioso, con la habitación a oscura e incluso con la hebra misma. O sea, tuerto, borracho, a oscuras prácticamente, tratando de enhebrar una aguja, es una escena teatral, ¿no? Muy grotesca, muy cómica.
Bueno, y Akaki Akakievich le lleva el abrigo, pero el sastre le dice que no tiene arreglo. Entonces, ahí se produce el comienzo del segundo acto. ¿Por qué? Porque ahí se produce un momento devastador para el personaje. Se le cae el mundo encima cuando el sastre le dice que el abrigo no tiene arreglo. ¿Cómo que no tiene arreglo? No, no tiene arreglo, se tiene que comprar uno nuevo. El problema es que comprarse uno nuevo eh, no tiene plata para comprarse uno nuevo. Entonces, eh, uno diría, parece poca cosa para el comienzo de un segundo acto, pero bueno, no lo es, porque eh, Akaki se va de ahí pensando, bueno, está borracho, además ya sé cómo es este tipo que por ahí para hacer un trabajo te cobra muy poco, después tiene que venir la mujer a cobrarte lo que realmente debía haberle pagado. Entonces por ahí dice cualquier cosa, voy mañana y se lo llevo de vuelta y capaz que me dice, sí, tiene arreglo. Entonces va de vuelta y el sastre le dice nuevamente, no, no tiene arreglo eso. Ya en una actitud de defensa de su propia profesión. Es decir, yo como sastre no voy a arreglar esa porquería no tiene arreglo, te tengo que hacer uno nuevo. Y decía, eh, esto da inicio al segundo acto en la historia, porque a partir de acá empieza todo un nuevo camino en la vida de Akaki Akakievich. Tiene que empezar a ahorrar para comprar un abrigo, y eso se convierte en un proyecto de vida, porque es un abrigo para toda la vida, cosa que nos cuesta mucho pensar hoy en día, digamos. Ese por ahí es la dificultad de leer textos tan viejos, que decir, por ahí nosotros leemos desde nuestra sensibilidad actual y nos perdemos de muchas cosas. Bueno, imaginemos en el mundo actual, en donde todos los elementos que están a nuestra disposición son prácticamente todos descartables, todos tienen una vida útil muy breve. Bueno, no, el abrigo que se iba a hacer era un abrigo para toda la vida. Por tanto, es un proyecto de vida. Sin contar que le lleva meses ahorrar para hacerse un abrigo nuevo. Entonces está por lo menos 6 meses. Y durante esos 6 meses, Akaki Akakievich empieza a sentir, o sea, empieza a ver en él una de las primeras transformaciones de su vida. Porque se empieza a distraer del trabajo, de su trabajo de copista, ¿no? Se empieza a distraer un poco y empieza a pensar en este abrigo nuevo, en lo que tiene que ahorrar, eh, hasta que finalmente lo hace al abrigo. El sastre le hace el abrigo nuevo eh, y, y, bueno, se lo pone, lo lleva al trabajo, en el trabajo recibe halagos, eh, hasta tal punto que uno de sus colegas, digamos, de un escalafón más alto, le dice, bueno, tenés que organizar una fiesta para celebrar que tenés este abrigo nuevo. Eh, Él se rehúsa y entonces dice, bueno, no te preocupes, nos juntamos en mi casa. Están todos invitados a mi casa, dice este tipo, así festejamos por el abrigo tuyo nuevo. Parece ese tipo de personas que buscan cualquier excusa para hacer una joda, para juntarse, ¿no? O sea, el tipo ponía la casa para festejar que el otro le había comprado un abrigo. Bueno, no sé. La cosa es que eh, queda esa cita, ¿no? Queda esa cita en la casa de este tipo. Entonces Akaki Akakevich se dispone a ir. Y acá pasa algo muy interesante, porque es la primera vez en muchos años que Akaki Akakievich sale de su casa de noche. Eh, y hay toda una travesía a lo largo de distintos barrios, los barrios con casas de madera bien pobres. Después él se está dirigiendo a la casa de este tipo
que el narrador no nos dice dónde vive, es decir, explícitamente nos dice, no podemos decir, no sabemos dónde vive, qué sé yo, pero es un barrio pudiente. Y acá hay una escena muy buena que la voy a leer, porque es realmente bastante buena. Dice: sea como quiera, el hecho es que no hay duda de que el funcionario de Marras vivía en uno de los mejores barrios de la ciudad, lo que por supuesto quiere decir que no vivía, ni mucho menos, cerca de Akaki Akakievich. Al principio tuvo que pasar por unas cuantas calles desiertas y muy mal alumbradas, pero al acercarse a la casa del funcionario se veía más gente en las calles. Empieza a haber más gente, casas más lindas, mayor iluminación. Dice: Akaki Akakievich observaba todo aquello como si nada semejante hubiese visto en su vida. Y a decir verdad, nunca había salido de su domicilio por la noche desde hacía varios años. Se detuvo delante de un escaparate iluminado. Esto es interesante. Y durante algunos minutos miró encandilado el retrato de una mujer hermosa que estaba quitándose un zapato y mostrando una pierna desnuda, una pierna de forma irreprochable. Y a la espalda de ella un caballero había asomado la cabeza por la puerta de otra habitación, un caballero de espléndidas patillas y hermosa perilla. Akaki Akakievich sacudió la cabeza, se sonrió y prosiguió su camino. O sea, se detiene frente a un escaparate en donde ve la figura de una mujer con las piernas desnudas. O sea que tiene ganas de coger. Es decir, el deseo es lo que empieza a movilizarse en su vida a partir de este abrigo nuevo. Es decir, se distrae del trabajo y empieza a ver otras cosas. Por eso esta escena en la que él va caminando y ve ese retrato de mujer y se detiene a mirarlo. Y se sonríe y sigue, pero se detiene. Y bueno, llega a la casa de este tipo y ahí en la casa del tipo la escena es bastante intrascendente porque, bueno, dice: oh, ahí vino el del abrigo nuevo, le alaban el abrigo un rato y después se olvidan. Y se ponen a jugar, no me acuerdo si a los naipes o a los dados, no me acuerdo. Y él no participa, observa y se aburre. Y tanto es así que termina escabulléndose, ¿no? Sin que nadie lo mire, se va. Y vuelve de regreso a su casa, caminando lógicamente, y ahí hay toda una secuencia muy buena en donde él va haciendo el camino inverso, digamos, a pie, y llega a una plaza totalmente oscura en donde siente miedo, digamos, por lo que le pueda pasar. Lo voy a leer. Pronto llegó al lugar en que la calle quedaba cortada por una plaza enorme con casas apenas visibles al otro lado, plaza que a él le dio la impresión de un pavoroso desierto. O sea, llega a una plaza, volviendo a su casa, ¿no? De noche, a oscuras, a madrugada, a un horario al que él no está habituado, llega a esta plaza y se detiene. A gran distancia, solo Dios sabía dónde, podía ver la luz trémula de una garita de centinela, que parecía estar al borde mismo del mundo. O sea, del otro lado de la plaza, un policía. La jovialidad de Akaki Akakievich se disolvió visiblemente cuando entró en la plaza. Le cambió la cara. Entró en ella no sin una involuntaria impresión de temor, como si sintiera en sus huesos que algo penoso iba a ocurrirle. Miró tras sí y luego lanzó una ojeada a ambos lados. Era como si el mar le rodeara por todas partes. Mejor será no mirar, pensó. Eso parece Odiseo. Es decir, pareciera cuando están atravesando los griegos el mar donde están las sirenas, ¿no? Mejor será no oír, mejor será no mirar. O sea, hay que taparse los oídos. En este caso no los oídos, sino la vista. Y cerrando los ojos siguió andando, abriéndolos solo para ver a qué distancia quedaba el lado extremo de la plaza. O sea, va con los ojos cerrados. Pero lo que vio fue a dos hombres que estaban justamente enfrente de él, hombres con bigotes,
pero lo que pudieran ser no podía discernirlo en la oscuridad. Son dos choros, le roban el abrigo, se lo choran, se lo afanan. Y bueno, ahí empieza todo una... Es decir, esa escena, esa secuencia, porque es una secuencia, no es una escena, es una secuencia, es el quiebre, el parteaguas de la historia, es la mitad. Y empieza luego otra historia, que es la historia de este tipo tratando de recuperar su abrigo. Lo interesante en esta segunda parte es ver cómo él cambia de actitud. Él va a la comisaría, exige hablar con el comisario, porque no le da ni bola, pero él le exige, ya es otro tipo, es un tipo más decidido. Eh, y bueno, finalmente le recomiendan que hable no con el comisario, sino con el inspector, y otro le dice, bueno, pero yo conozco un tipo importante, habla con él, y aparece un nuevo personaje que es el personaje importante, así se llama, o sea, no se llama así, así se lo describe, o sea, así se lo nombra, eh, que es un personaje bastante eh, payasesco. Dice, Akaki Akakievich, que no tenía cosa mejor que hacer, fue a ver al personaje importante. O sea, va a ir a ver al personaje importante para pedirle que le permita hablar con el inspector. ¿Qué cargo ocupaba ese personaje importante y qué función ejercía? Es algo que nunca se ha puesto en claro y todavía no se sabe. Baste decir que el personaje importante solo recientemente había llegado a ser importante y que hasta entonces había sido una persona sin importancia. Bueno, este personaje importante básicamente es un soberbio. Es de esas personas que ser un soberbio en el sentido de que se cree más de lo que realmente es, ¿no? Entonces está permanentemente haciendo alarde del lugar que ocupa, exagerando su importancia y haciendo sentir a los otros mal. Resulta que Akaki Akakievich lo va a ver, justo típico, fíjense qué interesante Gogol, cómo nos significa ciertas cuestiones muy comunes en la vida institucional, porque cuando Akaki lo va a ver a este tipo, que es un funcionario, está en su oficina boludeando con un amigo, charlando. Entonces finalmente lo deja ingresar a Akaki Akakievich y como Akakievich habla mal de la policía, este otro personaje importante, para hacerse el más importante frente a su amigo, lo humilla a Akakievich. ¿Cómo va usted a hablar mal de las instituciones, de la policía, qué sé yo? Es decir, con un discurso moral. Y a tal punto que lo desmaya de la humillación. Es decir, lo humilla tanto que cae desmayado a Akakievich, del terror que le produce. Es decir, lo humilla y lo amenaza el personaje este, ¿no? Importante. Y acá, bueno, y acá se empieza a desarrollar el final. No voy a contar el final, no voy a hablar del final. Lo único que voy a decir es que me parece a mí que el final, si bien hay algunos que hay quien puede decir que es un final fantástico, eh, puede ser, no digo que no, pero a mí me da la impresión de que, en definitiva, el Capote es la historia de un hombre mediocre, podríamos decir, eh, que, que logra convertirse en una leyenda popular. Es decir, más allá de la fantasía o no que pueda tener el final del cuento, creo que en definitiva es eso, es este pobre tipo que realmente nadie lo registra, porque nadie lo registra, y que vive un momento hermoso de su vida gracias a un simple abrigo, se llena de deseo con un simple abrigo, no tan simple porque le costó mucho conseguirlo, pero quiero decir con un abrigo,
Eh, y, y logra convertirse finalmente en una leyenda, sin duda, una leyenda. Y la última transformación que se produce no es en él, sino en otro personaje, en el personaje importante. Se produce la última, una gran transformación, eh, digo, de actitud, ¿no? Interna. Sí me parece que el final, o sea, las últimas 4 o 5 páginas, me da la sensación de que fueran escritas como por otro Gogol. El estilo se siente distinto, es más confuso, no quiero decir sucio, pero más desprolijo, ¿no? Es un cuento muy prolijo, muy estructurado, incluso eh, en todo sentido, no solamente las escenas, las secuencias. La última parte me da la sensación de que es bastante más desprolijo. Y sí, uno puede decir que hay un cambio de registro de género incluso, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, obviamente no voy a decir cómo es el final. Tampoco es cuestión de spoiler. Y bueno, eso es demasiado, bastante más de lo que quería decir.